estudiamos hasta hace un rato y las clases anteriores. ¿Qué cosa? Bueno, tenemos acá una función que sabemos lo que es, que vale una GDS, ¿no? Y de repente, bueno, le hacemos una entrada, que generalmente va a ser un escalón o una rampa, como estuvimos estudiando, UDS, ¿no? Y vemos qué pasa a la salida, ¿sí? Y observamos, ¿sí?, la salida. Pero yo a este ya lo conozco, ¿sí? Entonces, en este problema, nosotros lo que tenemos es que conocemos la G, porque es dada, y la U, bueno, la presentamos nosotros, ¿no? Y vemos la salida, ¿bien? Entonces, a este tema que vimos, estudiamos como comportamiento dinámico del sistema, ¿no? Cómo es la dinámica de los sistemas. Pero bueno, en la práctica, en la realidad, la mayoría de las veces esta GDS no la tenemos. Podemos tener una idea de la estructura de la misma, ¿sí?, pero no tenemos. O sea, podemos saber que es un sistema de primer orden, porque estudiamos que es un intercambiador de calor, que es un tanque, sabemos que es un primer orden, ¿sí?, que hay una T, pero no sabemos cuánto vale en ese KST. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hacemos lo que denominamos identificación del sistema, ¿sí?, que básicamente, continuando con este dibujo que está acá, y ustedes se pueden imaginar, lo que hacemos es, colocamos una señal de entrada, que podemos generar de manera fácil, el escalón es lo más sencillo que puede haber, porque es un valor que tenemos constante, y de repente lo pasamos a otro valor constante, como saltar una válvula del 50 al 60%, abrimos más 10% una válvula, ¿sí?, es una tarea sencilla. Y registramos lo que ocurre en la salida. Y con ese par de valores de entrada y salida, generamos esta función que está ahí. Y ya con eso, y ya teniendo una noción de lo que tenemos ahí adentro, nosotros ya podemos ir ajustando un controlador con alguna técnica que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces eso sería el corazón de identificar el sistema de una manera empírica, ¿sí?, con una experiencia. Bien, y es definitivamente lo que el día de mañana van a tener que hacer en su labor, si tienen que ajustar un controlador o estudiar la dinámica en un laboratorio, en una fábrica, y quieren tener idea de las constantes de tiempo del sistema. Uno puede saber muy bien que, bueno, es A por R, si es un tanque, o depende, no sé, de ciertos parámetros del sistema, porque lo tenemos identificado, porque está documentado, porque hay libros, porque se sabe, porque es física o química y bien estudiada, pero no vamos a saber cuánto vale la constante de tiempo, porque depende, por ejemplo, de parámetros que son difíciles de medir o pueden variar con el tiempo, que es lo más común, ¿sí? ¿Qué sé yo? Con una constante de transferencia térmica, a medida que va pasando el tiempo y no sé, se cubre un sarro o lo que fuese, va a ir cambiando, ¿no? O una válvula que regula la resistencia hidráulica de salida del tanque, la R, ¿sí? Se puede ir también llenando de partículas e ir cambiando, ¿no? Si no se purga, si no se limpia, etc. Entonces, en definitiva, los sistemas reales en el tiempo van cambiando y es muy difícil tener los parámetros directamente desde un sistema, desde la teoría, y aplicar, ir y medir, ¿no? Bien. Y desde un punto de vista práctico es lo más razonable de hacer. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, hasta donde lleguemos, es, por lo menos vamos a ver los sistemas de primer orden, y con eso me quedo satisfecho por hoy. Entonces vamos a ver la metodología básica
y bueno, la técnica de identificación, introducción, más o menos lo que estuvimos hablando hasta recién, ¿no? Donde para identificar sistemas usamos modelos empíricos y el proceso de identificación, como bien dijimos, se basa en construcción de un modelo en base a datos experimentales. Acá hay un concepto que agregamos que es si la identificación la hacemos fuera de línea o en línea, esto refiere a que la experiencia la podemos hacer mientras el sistema está andando, ¿no? Lo que no es habitual, salvo que sea un ajuste de esto otro, ¿sí? Primeramente, claramente vamos a armar siempre las plantas se ajustan en una parte de lo que se dice puesta en marcha o calibración, y se hace fuera de línea, es decir que el controlador no está funcionando para producir, sino que estamos haciendo una experiencia. Lo que si tenemos material para producir se va a descartar en el 80% de los casos, ¿no? O bueno, se va a reproducir, pero no va a ser material para consumo o para el siguiente proceso, porque no va a cumplir los requerimientos seguramente, porque estamos ajustando el sistema, ¿no? Entonces, ahí se va a hacer una experiencia fuera de línea, ¿sí? Con una señal de entrada y registrando la salida. Luego sí se puede llegar a hacer una operación en línea, que es a esos parámetros que nosotros teníamos inicialmente, acomodarlos con algún tipo de medición mientras el sistema está funcionando. Entonces, básicamente, lo que hacemos es eso que recién comentábamos, ¿sí? Con los datos de entrada y de salida, medimos qué es lo que pasa en el proceso, ¿sí? Cómo es el proceso. Hay dos maneras, digamos, hay dos pasos dentro de la identificación que los mismos tienen la función. Primero, uno es de caracterizarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir caracterizarlo? Ver la estructura matemática que tiene, ¿sí? Si es un primer orden, si es un segundo orden, si es un primer orden con retardo, etc. Y en un segundo paso, lo que vamos a hacer es identificar lo que es esos valores, qué valores toma, ¿sí? En definitiva, lo que vamos a hacer es, como dice ahí la gráfica, es encontrar un modelo de entrada-salida sin recurrir a las leyes de la física, de la química, etc. Entonces, para hacer un proceso de identificación, primeramente tenemos que planear la experiencia, ¿no? Eso es algo sentido común. Y luego vienen estos pasos, ¿no? Esos dos pasos, que es lo que les decía recién, que por un lado tenemos que pensar cuál es la estructura del modelo, ¿sí? Si va a ser un primer orden, si va a ser un primer orden con retardo, si va a ser un segundo orden, ¿sí? Veo esos valores, porque tengo que pensar cuál de esos va a ser, ¿sí? Y luego estimo los parámetros de ese sistema, ¿sí? Pero la estimación la voy a lograr una vez realizada la experiencia, ¿no? Muchas veces la estructura del modelo surge en la misma experiencia. No la puedo plantear antes porque realmente a lo mejor no tengo datos suficientes para saber de qué naturaleza es. O puedo saber la naturaleza del modelo, pero dado que se movió de sus características principales, cambió, ¿no? Y no es más un primer orden con retardo, sino se asemeja más a un segundo orden con retardo, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, esto es una cuestión formal, por suerte, de hace años existen toolbox en algunos software. MATLAB tiene un toolbox de identificación, pero bueno, tiene licencia. Y Eduardo hizo, o está terminando de hacer, un toolbox de identificación que seguramente, no sé si en los próximos semanas o meses va a estar disponible para todos. Entonces este tedio de generar algunas experiencias, identificaciones, se hace mucho más razonablemente a los tiempos que estamos, ¿no? Ustedes van a ver ahora vamos a ver algunos procedimientos básicos, ¿sí? Y van a hacer un TP también con procedimientos básicos la semana que viene, y después seguramente les vamos a estar dando esta otra información para que les quede en su mochila de herramientas. Bueno, Homero no me lo atribuyo. Bueno, planeamiento de la experiencia. Entonces tenemos que ver cuánta información es necesaria, qué tipo de entrada es escogida y cómo se llevará a cabo la experiencia, ¿no? Entonces, como ya hablábamos recién, lo primero de todo es ver la estructura del modelo. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a si es un primer orden con retardo, si es un segundo orden con retardo, si es un segundo orden amortiguado con retardo, o si es un segundo orden con un cero. ¿Sí? Fíjense que en todos, generalmente, va a aparecer este retardo que está acá. Este retardo que está acá, ¿por qué? Porque en el retardo vamos a incluir muchas cosas que no podemos medir y que aparecen en el sistema como un retardo. Todos los polos del sistema de orden superior que son muy rápidos para tener inferencia con la dinámica del sistema, van a empezar a colapsar o absorberse como un retardo, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver como eso. En realidad, si uno va a estudiar a fondo, ahí dentro de ese retardo va a encontrar dinámicas de mayor orden, ¿sí? Pero a los efectos del sistema de entrada y salida, lo vamos a estudiar directamente como un retardo, ¿sí? Esto siempre lo explico así, yo no sé si siempre queda claro, vamos a ver un poquito más adelante, si no, se me acaba de ocurrir hacer algo, una simulación para que se entienda. Ahora, cuando veamos el sistema de primer orden, vamos a ver si lo explicamos más en detalle y a ver si se entiende. Entonces, bueno, una definición de estimación es algo que intuimos, que es calcular los parámetros de una función de transferencia estimada como posible candidata a ser mi función de transferencia del sistema, ¿sí? Donde, ¿qué hacemos? Bueno, es tomar los datos de entrada y salida y a través de esos datos llegar a los parámetros de la función de transferencia estimada. Bueno, entonces, haciendo un resumen de los pasos que deberíamos hacer para un proceso de identificación, es registrar los datos de entrada y salida. Dado un modelo, es caracterizar qué función de transferencia va a tomar. Y luego, con los datos de entrada y salida, aplicamos algún método de estimación de dicho modelo. Y después lo que hacemos es un criterio de validación, que no es nada más que aplicar alguna manera de comparar la salida real con la salida estimada de ese sistema. En realidad lo que se debe hacer es tomar otros pares de datos, otros datos de entrada,
¿sí?, aplicar al modelo que tenemos y comparar ese modelo con la salida real del sistema, ¿sí? Se pueden usar el mismo par de datos, pero bueno, no es... Generalmente lo que usamos es dos pares de datos, uno para generar la identificación y otro para la validación. Bueno, si es buena, vamos por finalizada la experiencia, y si no, volvemos a hacer... vamos a tomar otra estructura, otro modelo, y muchas veces lo que hacemos es porque la medición en realidad tuvo algún tipo de no fue buena, ¿sí? Porque a lo mejor operamos el sistema en un punto que era muy no lineal y entonces no nos dio una respuesta que se pueda aproximar, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar un poco a lo mejor algunos de los parámetros de la experiencia, a lo mejor un escalón más pequeño o más grande, entonces a veces hay que hacer de vuelta la experiencia, ¿no? Y si no, bueno, si no continuamos el camino con los datos que tuvimos hasta el momento. Bueno, entonces hay varias técnicas de identificación. Vamos a empezar por los simples, que ustedes podrían hacer sin ninguna herramienta más que un papel y un lápiz, y una gráfica, ¿no? Y después los más complejos, que es lo que son los que utilizan los toolbox, que, bueno, utilizan métodos de minimización, de optimización por mínimos cuadrados, ¿sí? Bien, entonces arranquemos con los métodos clásicos, y el sistema más simple que vamos a estudiar es un primer orden con retardo, ¿sí? Donde tenemos tres parámetros para estimar, un K, una ganancia, un T y un tita, ¿sí? O sea, tenemos tres parámetros para aproximar, nosotros tenemos un par de entrada y salida, tenemos datos, tenemos una gráfica y tenemos que encontrar la ganancia K del sistema, la constante de tiempo y el retardo tita, ¿sí? Bien, entonces la estructura la planteamos, nuevamente, no la tenemos, si bien no tenemos los parámetros, pero nosotros planteamos que tiene esta estructura, ¿sí? Porque sabemos que la dinámica, las ecuaciones indican que son así, pero bueno, no sabemos cuánto valen esos valores. Para los sistemas de primer orden vamos a utilizar entonces dos métodos muy simples, que uno es el 63% de estabilización y la otra es la tangente o la derivada al inicio, en el punto de respuesta del escalón, ¿sí? Ni bien inicia la respuesta del escalón. Entonces, ¿por qué usamos estabilización? 63% de estabilización. Fíjense. Recordemos que un sistema de primer orden con retardo tiene respuesta temporal de este tipo, ¿no? Es K por K por 1 menos E a la menos T menos tita T, ¿sí? Esto se representa ahí vuelvo, ¿no? Se representa por una ecuación de este tipo, ¿no? Un exponencial decreciente a tasa creciente con un desplazamiento tita, ¿sí? Bien, entonces, sabemos que por el teorema de valor final, y si hacemos el límite, que el sistema se estabiliza a qué valor? K por K, ¿no? Esto ya lo estuvimos viendo varias veces, ¿sí? Entonces tenemos un sistema que se estabiliza en K por K. Bueno, entonces si se estabiliza por K y K es dado, ¿sí? Porque el K chiquitito, recuerden, es la entrada a mi sistema, ¿sí? K chiquito yo lo doy si es un escalón. Puede ser 1, 10, 10% de una válvula, ¿sí? Etcétera, ¿no? Bueno, si ya tengo el K chiquito y sé dónde se estabiliza, de ahí despejo el K del sistema. Y ya conozco la ganancia. Fíjense de qué manera simple, yo haciendo una experiencia simple, y digo, bueno, inyecto un escalón a la entrada, ¿no? Veo la salida y a qué valor se estabiliza. Listo, divido por el escalón de entrada y ya tengo la ganancia. Y las unidades ya las conozco porque el sistema ya sé qué es, ¿no? Si es grado por
no sé, porcentaje de apertura, puede ser la ganancia, ¿sí? Porque ingreso con porcentaje de apertura y salgo con grados, ¿no? Entonces, cada 10% suba, el valor final se movió en 3 grados, en ese punto de operación, ¿sí? Entonces, de esa manera ya obtengo el primer parámetro de los 3. Y lo interesante es que siempre el primer parámetro de este K va a ser de esta manera, salvo cuando tengamos entrada a la rampa, ¿no? Pero cuando tenemos entrada de escalón, no importa el orden de magnitud del sistema, siempre el sistema se estabiliza K por K. ¿Sí? Es estable, ¿no? Claramente. Se estabiliza K por K. Bien. Entonces, esto que está aquí es aplicado para este sistema y para todos los que vamos acá en adelante de orden de magnitud. Entonces ya tenemos un parámetro que nos dice qué va a pasar en estado estacionario y por ende cuál va a ser la ganancia del sistema. Bueno, un segundito. Bueno, entonces, bien, ahí tenemos el primer parámetro. El segundo parámetro, fíjense, que cuando tita menos t vale t, ¿sí? O sea, estoy diciendo, cuando todo esto vale 1, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo que ver? O sea, cuando tita menos t sobre t vale 1, o sea, tita menos t, perdón, se me lengua la traba. T menos tita es igual a t, ¿sí? Entonces esto se hace 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está acá? En definitiva, tita menos t menos tita igual a t. Paso aquí y me queda t igual a t chiquita de variable de tiempo es igual a t más tita, ¿sí? Entonces cuando el valor en el tiempo se hace igual a t más tita, ¿sí? Esto vale 1, y si hacemos 1 menos e a la menos 1, nos da 0,63. Una calculadora. Si ustedes hacen 1 menos, no, esta es la exponencial, 1 menos la tengo acá, la tengo. E a la menos 1 y le restan 1. Bueno, le cambian el signo, ¿no? Da 63,2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando pasó un tiempo igual a t más tita, ¿sí? El valor que va a valer esa salida va a ser el 63,2% del valor final. Y por eso se llama 63% del valor de estabilización. Veámoslo en una gráfica. Lo primero que dijimos es que el valor final es K por K. Entonces, el I infinito vale K por K. ¿Sí? Ya tenemos el K de entrada, encontramos el K del sistema, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Medimos qué pasa en tita más t en el eje de tiempo. Entonces, tita más t, que yo no sé cuánto vale claramente, tita más t va a estar acá, son mis incógnitas, ¿no? Entonces, de la ecuación anterior que vimos, el desarrollo ese muy básico del 63%, sabemos que cuando vale el 63% del valor final, ¿sí?
mi sistema va a estar ubicado en un valor de t más θ, de manera ideal, ¿no? Todas linditas las gráficas, etc. Entonces, bien, ya tenemos otro parámetro, ¿no? Medimos del valor final, o sea, de este salto, siempre del salto, ¿no? No importa, acá estoy en 0 porque podría estar en variable de desviación, pero nunca va a ser, nunca vamos a arrancar en 0 en variables absolutas, ¿sí? Muy difícil. Bien, entonces medimos el 63,2% de este valor final, ¿sí? Y me voy a este eje de acá, y yo ya sé que es θ más t, mayúscula. Y bueno, ¿y el θ dónde lo saco? Bueno, el θ, por definición, es el retardo que tiene la salida de mi sistema o la variable del proceso que estoy midiendo con respecto a la entrada. Entonces, si se tardó en moverse esto, ¿no? Este valor de acá es θ, eso que está ahí, ¿no? Es θ. Entonces le descuento el t, y con esto encuentro mi t. Descuento el θ de este valor y encuentro el t. ¿Está bien? Ahí hay una aproximación y otro zoom de lo que estuvimos comentando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Entendió. Bueno, entonces el procedimiento sería estimar bueno, los pasos ahí, el primero y el segundo son indistintos, encontrar el valor de establecimiento, estimar de la gráfica el valor de θ y determinar el valor del 63,2%. Ahora bien, hay otro método que se llama la tangente al origen. ¿Qué se hace? Ahora vamos con el desarrollo. Básicamente, vamos a estudiar la tangente en cada punto, ¿sí? Que es la derivada. Entonces, la derivada en el punto T1 la podemos plantear en términos de delta I y delta T, ¿sí? De esa manera, el I en un punto T1, la derivada en ese punto puede ser igual a la tangente de este alfa, ¿no? Como un delta I sobre el delta T, ¿sí? Entonces, ahora si vuelvo para atrás con el desarrollo, eso es lo que está escrito acá. La tangente de un ángulo alfa en un punto es el delta I sobre el delta T. El delta T lo tomo como una diferencia de T2 sobre T1, donde T2 es donde llega acá por K, y T1 es el valor que asume en T1, ¿sí? Bien, después lo que hacemos es reemplazar la IT1, esta de acá, por este valor de la respuesta temporal, y si trabajamos se nos va a cancelar la parte del 1 y nos va a quedar únicamente la exponencial. Entonces, esta es la expresión que nos da la derivada con respecto a la ubicación de los puntos T2 y T1. Entonces, la derivada evaluada en un T asterisco, ¿sí? ¿A qué nos va a dar? Es la derivada de I con respecto a T, o sea, la derivada de esta función que está acá. A ver, crear gráfico. ¿Sí? Entonces, si voy tomando distintos puntos, voy a encontrar, perdón, si le evalúo en el punto T asterisco igual a T1, la derivada me va a dar esto, ¿sí? Y bueno, comparando lo gráfico con lo analítico, lo que encontramos es que el delta T es necesario para que se incrementa desde el T1 hasta el T que vale K por K, es T, ¿sí? Si eso lo llevamos a un instante inicial,
lo que vamos a encontrar que de esa ecuación anterior que ahí dijimos, mencionamos, es que la derivada en este punto, ¿sí?, hace tal que la tangente en el origen, digamos, no en el origen, donde empieza el movimiento, ¿sí?, si hacemos la tangente en ese punto y hacemos la intersección con K por K, el valor de estabilización, en realidad, ¿sí?, si trazamos esa derivada, esa tangente en el sistema cuando se empieza a mover y le hacemos la intersección con el valor que se estabiliza de I por I, ese valor que vamos a encontrar ahí va a ser nada más y nada menos que θ más T. Y θ ya lo tengo de acá, así que de esta manera este delta es el T. ¿Está bien? Surge que en realidad se puede ver simplemente acá gráficamente, ¿no?, porque la derivada acá es la tangente de alfa y esto es delta I sobre delta T, y bueno, de ahí encontramos el ángulo alfa, que si lo igualamos, como vimos recién, a la expresión analítica, llegamos a que este delta T es T. Entonces este otro método muy simple como el del 63,2%. Bien. Entonces, el procedimiento similar al anterior, lo único que cambia es que medimos la distancia ahí desde la tangente a partir de que la salida se empieza a mover, ¿no? Si no tuviera retardo sería la tangente del origen. Bien, esos dos son los dos métodos simples. Después hay otro método que estamos ahí con intermedio, el método de los mínimos cuadrados. Para el caso este de primer orden con retardo se considera simple. Después para mayor orden ya se nos complica y no podemos usarlo de una manera tan simple como vamos a usar este, ¿sí? Lo que hacemos acá es tomamos los logaritmos de los incrementos, ¿sí? A ver. Me estaría faltando acá el pizarrón. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer acá nomás, lamentablemente, pero no hay otra manera de hacer más rápido esto. Se le quiere una pequeña explicación. A ver, vamos a sacar rojo, texto. Bueno, vimos recién, ¿no? Sabemos que la I de T vale KK, K por K, por 1 menos E a la menos, vamos a hacer así, menos T menos θ, todo entendemos, sobre T. A ver, está bien, ¿sí? Así escrito de esa manera. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos el logaritmo neperiano en los dos lados, ¿sí? Tomamos, nos va a quedar el delta delta 1, que ahí está representado, es como I infinito menos I. Entonces, fíjense que esto que está, no quiero irme acá porque se me va a ir. Esto lo podemos escribir como K por K menos I de T igual a todo esto, ¿no? Menos el 1. Saco el 1
Bien. ¿Está bien? Pasé el K por K. Mejor dicho, pasé el I de T a la derecha y esto es por K, KK es. K por K. Si no, no tiene sentido. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense qué hice. Pasé esto para el otro lado y pasé esto para el otro lado, ¿sí? ¿Está bien? Y me queda eso que está ahí. Ahora bien, fíjense que el I en K por K era I en infinito. Esto que está acá es el I en infinito. ¿Sí? El valor que se estabiliza. Entonces, sí, paso este K por K, ¿sí? Me va a quedar lo que está acá, escrito. I en infinito menos I dividido I en infinito, porque K por K es I en infinito, ¿sí? Y eso se lo denomina delta 1, o, bueno, directamente lo podemos expresar así. El logaritmo neperiano de eso nos va a quedar la expresión, vamos a hacer así, sería el logaritmo neperiano de I en infinito menos I sobre I en infinito, ¿no? Tendría que igual a logaritmo neperiano de todo esto que está acá, ¿no? Ahora lo puedo agarrar. Escucha. Ahora lo puedo agarrar este. Maldición, bro. Es igual al logaritmo neperiano de la de la exponencial, ¿no? A la todo lo que está allá. Menos t menos tita sobre t. ¿Sí? Entonces, esto hace que el logaritmo neperiano de eso sea menos t menos tita. En realidad, no es menos t menos tita. Acá está equivocado. Acá si ponemos así sería más, ¿no? Acá, esto sería más ahí. Porque el menos lo puse adentro. Bueno. Menos el logaritmo neperiano de... Hacemos el logaritmo neperiano y nos queda esto. A ver si... Espero que lo hayan podido seguir, ¿no? Llegamos a eso. Donde el delta 1 es eso que está ahí. ¿Está bien? Entonces, de esta expresión del sistema de primer orden, llegamos a que el logaritmo neperiano de I infinito menos I sobre I infinito es tita menos sobre T menos tita T. Menos T, T. Menos T sobre T. Yes. Bueno, entonces, ¿qué logramos con esto? ¿Qué tipo de ecuación es esta que está acá? En función de T. Una recta. Como dice ahí abajo, es una recta. Es una recta que tiene pendiente menos 1 sobre T y
una ordenada de θ sobre t. Entonces, lo que vamos a hacer es de la expresión que tenemos de los puntos de la respuesta del exponencial, vamos a trazar el logaritmo neperiano de eso. Fíjense que únicamente a partir de los valores de n infinito y de todos los puntos del sistema, yo trazo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Que la pendiente de esa recta va a ser menos 1 sobre t, ¿sí? Porque era la pendiente. Y el valor inicial, o sea, el tiempo en el cual se empieza a mover, que atraviesa acá el eje, mejor dicho, es θ, porque es el desplazamiento con respecto al eje Y, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta operatoria vamos a encontrar valores que están siguiendo una recta y valores que posiblemente estén fuera de la misma, ¿sí? Entonces lo que hago con esos valores que están fuera de la misma los descarto y tomo con eso los valores que están más cercanos a una recta. Entonces el procedimiento es simple, ¿no? Medimos en infinito y aplicamos el método para para un sistema aplicamos el método recién presentado para el sistema de primer orden con retardo. Entonces, por ejemplo, con el sistema de cascada de tanques que vimos anteriormente, si tenemos dos tanques en cascada y tenemos una amplitud de escalón de entrada al tanque 1 de 6 litros hora, ¿sí? Donde es el cambio en el caudal de entrada, podríamos usar dos métodos de identificación más de linealización de las curvas, ¿no? Del último, de los mínimos cuadrados. Entonces, ahí simulamos una respuesta si fuese del sistema. En realidad me parece que esta es una experiencia real, ¿no? No recuerdo. Bien, entonces tenemos la respuesta al escalón. Encontramos ahí por el método del 63% que la constante de tiempo parece ser 140. Si usamos el método de la tangente al origen, encontramos que la constante de tiempo es 190, 140 en el otro, en el 63,2%, 190 con esa segunda técnica, y de la respuesta experimental comparamos con el primero de los métodos. Fíjense que la del 63,2% da bastante bien, sin embargo la derivada en el origen da un error ahí bastante importante con respecto a la respuesta original, ¿sí? Luego, si usamos el método de los logaritmos, como les decía, yo todos los valores que están por fuera de la recta, que acá veo que hay una recta, todos los valores que están por fuera de la misma los descarto, ¿sí? Porque esto ya es ruido, porque el valor cuando el sistema está en estado estacionario ya no me aporta nada, porque yo lo que estoy queriendo ver es la dinámica, o sea, la constante de tiempo t, y con qué lógica se está moviendo, con qué parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aparece la recta mencionada y encontramos la pendiente de la misma, ¿no? De manera gráfica, bueno, con un algoritmo en un Excel ya funciona. No tendría el valor acá, no está
Si no sé si... No sé si está algo mal en la filmina. No sé si... Ah, sí. Bueno, ahí está, es 138 le da. 138 da eso. Que no está acá. 138 el test, ¿no? Que a diferencia que el otro daba 140, está 138. Fíjense que el primero fue bastante acertado, el primer método. ¿Sí? Bien. Bueno. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Quieren que sigamos o quieren cortar? ¿Cómo estamos? ¿Quieren que cortemos acá hasta el lunes o siga un poquito más? Digo, Profe, yo me tengo que retirar. bueno, no estoy viendo a nadie. Gracias. Bueno, para que no estoy viendo a nadie. Ahí está. ¿Qué prefieren hacer, chicos? Yo no tengo problema, profe. ¿Alguien más? ¿Opina? Bien. Bueno, hasta ahí los sistemas de primer orden con retardo, ¿sí? Digamos, que no tenga retardo, exactamente lo mismo, nada más que no va a haber un movimiento, ¿sí? En el eje al inicio, ¿no? Va a ser directamente desde t igual a 0 se va a empezar a mover. Fácil de identificar. Bien. Entonces ahí vimos los sistemas de primer orden, cómo se identifican. Vamos a ver los sistemas de segundo orden. Como bien sabemos, estudiamos, hay dos tipos de sistemas de primer orden, mayormente, ¿no? Los que tienen una respuesta con sobreimpulso y los que no tienen una respuesta con sobreimpulso. O sea, los sistemas subaamortiguados y los sobreamortiguados. Vamos a estudiar en un primer momento los sistemas la respuesta de los sistemas de segundo orden considerando los subamortiguados. ¿Sí? Entonces, tenemos un valor de inicial, tenemos una constante K, T, una constante de tiempo T, y un zeta entre 0 y 1. Entonces, de forma genérica, la respuesta que tenemos es K por K, 1 menos una exponencial que envuelve una senoidal que puede tener un cambio de fase. ¿Sí? Bien. Entonces, los tres parámetros que tenemos nosotros acá para encontrar son K, T y zeta. ¿Sí? Y tenemos una respuesta, fíjense que el K, de estudiar acá, ¿no? Vamos a analizar como si no supiéramos mucho. El K aparece acá, ¿no? Porque esto cuando E vale C, tiende a infinito, esto tiende a 0, todo esto. Todo esto tiende a 0, entonces te queda K por K el valor que se estabiliza. ¿Bien?
De ahí ya sacamos el primer parámetro K, que ya habíamos dicho, que es igual que para los sistemas de primer orden. Bueno, y el zeta y el t aparecen acá. El zeta aparece acá, y el t aparece acá, el problema P, bueno, acá el omega n también aparece así. Entonces vamos a ver de qué manera encontramos esos valores. Nosotros en una... Me adelanté un poco para poder hablar sobre esta gráfica, ¿no? En una sinusoidea de este tipo, ¿no? De una sinusoidal que está siendo amortiguada. Recuerden que esto está siendo amortiguada por una envolvente que más o menos tiene esto, una cosa así luce, ¿sí? Tiene otra envolvente acá. Bien, entonces esta sinusoidal, lo que nosotros vamos a medir para encontrar, poder identificar el sistema o tener una respuesta de este tipo, va a ser los sobrepicos, ¿sí? Sobrepicos desde el valor que se estabiliza, ¿no? No desde cero, ¿no? Esto no se hace, esto está mal, se lo plantean así, es un error, esto no va. Es desde el valor que se estabiliza. Entonces, primero hay que encontrar, antes que nada, el valor que se estabiliza y sacamos el K por K, ¿no? De ahí encontramos el K por K. ¿Está bien? Y de ahí sacamos el K, porque tenemos el K de la entrada, sacamos el K del sistema. Y luego medimos los sobreimpulsos. ¿Qué vamos a medir? Bueno, hay dos maneras de hacerlo, son similares. Una requiere la medición de dos sobreimpulsos consecutivos y la otra requiere únicamente la medición de un sobreimpulso, del primero. Porque muchas veces, como vimos la respuesta, si recuerdan, la segunda simulación que hicimos del amortiguador del auto, en esa segunda hay un sobreimpulso, pero en la segunda ya no hay un segundo sobreimpulso, hay uno solo, ¿sí? Entonces, para ese caso, la primera opción no sirve. Bien, ¿y qué vamos a medir? Eso, y vamos a medir o el tiempo de pico, ¿sí? Vamos a medir, en realidad vamos a medir siempre el tiempo de pico del primer pico y del tercer pico. Vamos a medir en qué instante de tiempo pasó el primer pico y en qué instante de tiempo pasó el tercer pico, si se cuentan los de arriba abajo o el segundo para arriba, ¿no? Y con esos valores voy a utilizar un par de fórmulas que está como demostración, como ejercicio de las demostraciones en el libro. Son simples, no son complicadas. Llegamos a lo siguiente. Llegamos a que, fíjense, AN es la amplitud del enésimo pico, es K por K, le estoy diciendo con este K por K de este lado, a ver, estoy yendo a una fórmula anterior. Así, si esto lo pienso así, el AN es K por K por E a la menos N pi zeta raíz dividido raíz cuadrada de una menos zeta cuadrado, ¿sí? Fíjense, ¿qué es? Cuando, lo vamos, fíjense, acá aparece un pi, ¿lo ven? Ahí aparece un pi, ¿sí? Porque es el momento que omega nt, que es la frecuencia natural no amortiguada, es igual a pi, a un múltiplo de pi. Y cuando es múltiplo de pi, estamos en un máximo del seno, ¿sí? Entonces serían los valores que engancha el seno por arriba, la exponencial, básicamente. Engancha en el sentido de que toca ahí arriba la exponencial cuando el máximo es la intersección entre el valor máximo de la exponencial de la senoidal y el seno, ¿sí?
el mayor valor de la senoidal y el exponencial, perdón. Bien, entonces tenemos, de ahí sacamos esa expresión, y bueno, pasamos el K por K abajo dividiendo, eso es lo que hay que hacer como ejercicio. Y encontramos esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, esta es la expresión genérica de la cual salen las dos soluciones. Fíjense, si hacemos A1 sobre A3, o sea, los dos, el pico 1 y el pico 3, que mostramos recién, ese cociente nos va a dar esto, ¿no? Porque n va a ser 1 en un caso y 3 en el otro dividiendo, y me queda menos 1 menos 3 más 2. Menos 1 menos 3, me queda 2. ¿Sí? Bien. Entonces me queda que una función donde, teniendo A1 y A3, que los mido, puedo llegar al zeta. ¿Ah? Entonces de ahí saco el zeta. De esa forma, desde esa fórmula calculo el zeta. ¿Sí? ¿Está bien? Si fuera que no tengo un tercer sobreimpulso, lo único que hago es tomar esta ecuación primera, ¿sí? Y volar con n vale 1, mido el primero y de ahí despejo con el menos pi zeta, despejo el 1. ¿Sí? Serían las dos maneras. Después viene una definición, que es el pseudoperíodo. El pseudoperíodo es el periodo, eso que hay, la distancia, perdón, que hay entre los dos sobreimpulsos, esos que están ahí, A1 y A3. Que es 2pi sobre omega p. ¿Mm? Omega p es la frecuencia amortiguada, ¿sí? O sea, la frecuencia de esta senoidal que está amortiguada. Entonces, esto que está acá es el pseudoperíodo. Entonces, a partir del pseudoperíodo, voy a poder calcular el t. Entonces, teníamos A1 sobre A3, que salía de la ecuación anterior. Llegamos a lo que se denomina el decremento logarítmico, que se define con D, que es el logaritmo neperiano de esa expresión anterior. ¿Sí? Y despejando de ese logaritmo neperiano, esa fórmula que estaba implícita anterior, llegamos a esto, ¿no? Que zeta vale eso que está escrito ahí, ¿no? Que es función de la 1 y de la 2, porque, bueno, está en la primera ecuación del decremento logarítmico, ¿sí? Entonces, a partir de la medición de A1 y A3, calculo el logaritmo neperiano, y con eso me voy a esta fórmula, y con esto calculo el zeta, ¿sí? Hay otra fórmula que se despeja para el primer caso que no tenga A3, que es muy sencillo. Similar, digamos. Bien. Entonces, ya encontramos el K, porque era el valor que teníamos, ¿no? Ya encontramos el K y lo calculamos con el I infinito dividido K. Ya encontramos el A1 y el A3, encontramos la relación de decaimiento D y encontramos el zeta. Nos estaba faltando calcular el T. Bueno, el pseudoperíodo habíamos dicho que es que tenía relación con el omega P, ¿sí? Lo que vamos a llegar es que el sombrerito ese ahí hace que confunde más. A ver. La relación que se usa es esta que está acá, que el T va a ser el pseudoperíodo por
1 menos zeta cuadrado sobre 2pi. ¿Sí? ¿Cómo está en el libro? Bueno. Bien. En definitiva, pasando en limpio, con el zeta, una vez calculado, y el tita medido, y esta fórmula, llego al t. Y esto viene de que hay una relación entre el periodo, la frecuencia natural y la frecuencia amortiguada, y esa relación está dada por el zeta. ¿Sí? Bien. Profe, ahí creo que está mal. Es 2pi sobre el periodo, digamos, no sobre t. Ahora, a un pinchito que revise. Sí, acá está mal, esta persona está mal. Esta está mal. Porque ya la había, me parecía que no cerraba. Este estado. Gracias. Sí, estaba viendo porque yo también. Ahí está. Ese es el tau. O el tau ese chiquitito. ¿Eh? Entonces, sí, porque estaba anterior así. 2W omega P es 2pi sobre tau. Entonces, nos queda que esta sí está bien al final. ¿Sí? Porque como está en el libro, esto es igual a T igual a... No, está bien, porque está en función de tau, que es lo que se mide, ¿no? Dejemos ahí, que es la que sirve. ¿Sí? Bien. Bien, entonces ahí con las funciones de con esas mediciones encontramos la manera de calcular los parámetros, ¿sí? Ese para el caso del subamortiguado, perdón, ¿no? Con eso terminamos el subamortiguado. Para el caso del sobreamortiguado, en realidad lo que tenemos, ¿sí? Cuando no hay sobrevalores, es una sumatoria de constantes de tiempo, de exponenciales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un primer orden, aparece una sola exponencial, ¿sí? Cuando tenemos un segundo orden, aparecen dos exponenciales. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si, fíjense, siempre va a haber una constante de tiempo dominante que va a ser la t más grande, porque es la más lenta. Si hay otros órdenes superior, ¿no? Supóngase que T1 vale 10, ¿sí? T2 vale 8. Bien, estas dos van a estar compitiendo en la dinámica, pero ponele que T3, T4, T5 valgan 1, 0,2, 0,3, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, si yo me olvido de las restantes, si me olvido de estas, ¿no? Y estudio las de orden superior, bueno, ¿qué voy a tener? Bueno, si tiene una constante de tiempo, ponele
0,5 en 2 va a estar estabilizado, ¿sí? Entonces, en t igual a 2, ese hubiese llegado al i en infinito. ¿Mm? Bien. Entonces, si ahora meto o coloco, mejor dicho, las más lentas, ¿ahora qué me aparece? Bueno, que la dinámica la va a llevar a la más lenta, la de 10, o sea, se va a estabilizar en 40. Entonces, cuando esta exponencial, la primera, se está moviendo, cuando pasó 2 unidades de tiempo, ¿sí? Esta última ya se extinguió su dinámica. Entonces, como el t es mucho más chico, esto se extinguió y ¿qué quedó? Con un valor de 0. ¿Sí? Pero, si bien es 0, en ese valor, en los anteriores, se fue moviendo durante la dinámica de este. Del instante 0 al instante 2, esta se fue moviendo y esta ni se mosqueó, esta ni se empezó a mover. ¿Sí? Entonces, ese efecto lo que ocasiona es que las más pequeñas se consideren como un retardo. Porque para la dinámica rápida, estas de constante tiempo más chicas pasan muy rápido, ¿no? Bien, entonces, la manera que tenemos de usar correctamente, de poder identificar todas las constantes de tiempo habida por haber, es de la misma manera que hicimos hoy el método de los mínimos cuadrados, o de los logaritmos, ¿sí? Se toma ahora, de la expresión anterior, el delta, ¿sí? Que va a valer i infinito menos i sobre i infinito, ¿no? Entonces, si consideramos que T1 es la más grande de todas, como estamos comentando, el primer delta 1 va a ser en función de esa primera exponencial. Y va a quedar todo un residuo, digamos. Va a haber una recta que va a seguir ese delta 1 y todos valores mayores, todos estos van a estar acá en unos valores que suman a la recta, que la recta esta es la que identifica el valor de este primer término, ¿sí? El menos t sobre t. Vamos a verlo gráficamente, así, a ver si terminamos de verlo, ¿no? Entonces, tenemos todos esos puntos que ahora nos desechamos al final. Y fíjense, claramente hay una parte que es recta, que tiene que ver con los valores del menos 1 sobre t1, ¿sí? Y estos valores acá, que no representan esa recta. Esos son los valores, llamémosles de fuera de la recta, o de residuo de la recta. Residuo no quiero decir porque es otra cosa residuo, pero que no están fiteados con la recta, ¿sí? Entonces, toda esa recta va a tener una pendiente menos 1 sobre t1, y todos esos valores los descartamos y lo consideramos para una nueva operación de logaritmo. Entonces, todos estos puntos acá lo descarto para, a ver, vamos a crear, lo descarto para encontrar este. Pero luego descarto todos estos valores para tomar esto otro de acá. Para tomar esos valores y hacer de vuelta el logaritmo de ese delta 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese valor de la recta, ¿sí? Como si estuvieran acá estos valores, y le resto los valores reales. Y eso es mi delta 2. ¿Y qué vuelvo a hacer? Vuelvo a hacer el método del logaritmo con esos puntos, ¿sí? Con esos delta 2, ya tengo el delta 1 que lo saqué, y ahora tomo el delta 2, que es el delta inicial menos el delta 1, entonces los descarto, y ahora tengo un delta 2 y hago el logaritmo. Y me vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Vuelvo a tener un conjunto de valores con una pendiente menos 1 sobre T2 y un delta 3. Y vuelvo a hacer lo mismo, así sucesivamente hasta
el último de los posibles valores de constante de tiempo, ¿sí? Entonces, claramente, después de tener los 2 o 3, que son los de constante de tiempo más importante, los últimos, que son más chiquititos, los podemos descartar y no son necesarios encontrarlos porque no nos va a aportar grandes cosas a la dinámica, ¿sí? Pero correctamente el camino sería este. Supónganse que después del tercero no sean importantes tenerlos en cuenta, el cuarto, el quinto, etc. No los calculamos y los tomamos, vemos si aparece algún tipo de retardo en la gráfica, directamente se los atribuimos. Bien, ahora sí, con esto por hoy estamos, ¿sí? Ahí está en forma genérica con J, con la metodología, cómo hacerlo. No sé si tienen alguna preguntita de esto último. Ahí en las gráficas siguientes, en la filmina siguiente, está bueno, el método logarítmico con el ejemplo anterior. ¿Sí? Cómo se toma el delta 1, cómo se vuelve a hacer el logaritmo, etcétera, hasta encontrar los dos sistemas. Profe, bueno. ¿Cuándo lo incluiría en el retardo? No. O sea, ¿a partir de Sí. qué? A ver, vamos a sacar al de la gráfica, a ver si la tengo anterior a la gráfica. Un segundito. O sea, yo lo que te digo... me fui a la mierda. Bueno, este no sale. No, tenemos que ver en el ejemplo ese ahí. Perdón, ahí está. Vamos con este ejemplo, ¿no? Que no... Bueno. Lo que te digo es que, ves acá, en esta gráfica, no la tengo grande, lamentablemente. Vamos acá. ¿Ves esta gráfica que está acá, la ves? A la derecha abajo. Lo que digo es que la dinámica de estos de los órdenes superior es la que te ocasiona ese primer movimiento ahí, ¿no? Porque si bien la otra se empezó a mover, yo podría ver, bueno, en este caso no se ven muchos ahí. En realidad, porque este es el caso del segundo orden, entonces salen 2. Fíjate que en la segunda ya está lineal, ¿no? O sea, como un sistema de 2 tanques en cascada, está midiendo la altura del segundo, encuentra la primera constante de tiempo, el delta 1, ¿sí? Sale acá, y le queda esa cosa chiquitita ahí, y vuelve a hacer el método del logaritmo, y ya le queda una recta, ¿no? Porque tiene 2 polos. Ahí se ve que se encontraron todos los polos y está resuelto, está fiteado, fíjate que está bien, ¿no? Acá pone segundo orden con retardo, en realidad no es segundo orden con retardo, es segundo orden, no mache. No está mal ese caption ahí. Lo que digo es que uno puede tomar, como así hizo en el ejemplo de primer orden, descartar los valores acá, o sea, tomar los valores a partir de que se empieza a mover. Y ahí es el método del logaritmo con los puntos sin el retardo, ¿sí? Podría hacer eso, y de esa manera encontramos que, ¿por qué? Porque acá fíjate, a ver, en la primera aproximación, ¿sí? Si vos te acordás, si estudiamos únicamente el sistema de primer orden, fíjate, y lo identificás como un sistema de primer orden con retardo, el método dice que esto de acá es tita. Entonces, si vos, no sé si recordás, esto de acá es tita. Esto acá es tita. Acá, como sigo usando la lógica esta de los mínimos cuadrados, tomo esa diferencia y aplico un nuevo logaritmo. ¿Sí? Pero si yo tuviera que identificar como un primer orden con retardo, tengo el TA1
T1 de esa pendiente y el θ de acá. ¿Sí? Como ahora digo, no, voy a ver si es un segundo orden, vuelvo a aproximar esa. Y me encuentro con que el segundo orden ya me lo da. Pero si yo fuese de orden superior, ¿sí? Ya, y tengo un retardo, si acá me aparece una figura como esta, ¿sí? En la segunda, no en la 1, sino en la 2, ahí puedo directamente frenar y decir, bueno, es un segundo orden con retardo, el retardo es este, y paro ahí, ¿no? Sobre todo si el retardo es, no sé, es 5 o 6 veces ya de orden de magnitud mucho más chica. Si la constante de tiempo es 30 y el retardo, y ya acá te queda un 5, ya podés considerarlo aproximado muy bien de esa manera, ¿no? Y no seguir viendo los polos, porque lo único que te va a complicar es si lo haces de forma analítica, porque el análisis, el controlador lo va a ajustar a algún método analítico, te va a complicar eso, ¿sí? Porque te va a meter más polos cerca del más polos al sistema cuando lo podés aproximar con un retardo. Sería tratar de encontrar el mínimo orden, digamos, después lo otro incluirlo Claro, con retardo. que te lo identifique exactamente, que lo identifique de una manera satisfactoria. ¿Sí? Si tenés un segundo orden que tiene dos polos, o sea, el dominante siempre va a saltar con este, puede ser el primero, ¿no? El segundo va a ser, lo vamos a tener en cuenta el segundo siempre que sea de orden de magnitud similares al primero. Si es 10 veces más chico, ya eso lo considero como un retardo. Ni me calienta hacer el segundo. Porque además, si vos cuando hagas la simulación con un primer orden con retardo, de un orden de magnitud más chico, mucho más chico, te va a pasar que se aproximan igual, se aproximan muy. ¿Sí? En cambio, si son, cuando digo mucho más chicos, es que no están, son más de 3 o 4 veces, ¿sí? Entre hasta 3 y 10 lo puedo llegar a considerar. Más de 10 ya lo tomas como un retardo porque no le mosquea la dinámica del primero, ¿sí? O sea, no va a influir en la dinámica del polo dominante, que es el más lento.